Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en Derecho en Corto, nuevamente desde las instalaciones del despacho Ruizol y Salazar Asociados. Hoy contamos con la presencia y participación destacada del periodista don Raúl Fraga Juárez, quien ha trabajado en más de 20 medios impresos, electrónicos y digitales, especialista en comunicación política, seguridad pública y educación. Ha sido autor y coautor de diversos libros en la materia, en fin, una personalidad dentro del mundo periodístico, prensa escrita, radio, televisión. Un gusto tenerlo con nosotros en Derecho en Corto. Muchas gracias, es un privilegio para mí estar en este espacio tan importante, licenciado. Le agradezco mucho y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy trataremos el tema de delincuencia y cobertura mediática de los medios tradicionales, obviamente de comunicación, a la era digital en México. Pues bien, empezaremos por hablar cómo inicia esta cobertura en el país respecto de sucesos delincuenciales que se han ocasionado, suscitado en nuestro país. Cómo no, muy brevemente diremos que en el siglo XIX existe un muy importante registro de las crónicas periodísticas de la época cuando se daba cuenta de lo que acontecía en la entonces conocida como Colonia de la Bolsa y que hoy es conocida como Tepito. Recordemos también muy brevemente que el 13 de agosto de 1521 cae el último emperador azteca, Cuauhtémoc, a manos del ejército conquistador de Hernán Cortés, y en el lugar donde cae se ordena la construcción de la primera capilla de la religión católica en el nuevo continente, conocida como la Iglesia de la Conchita. Ahí está una placa que dice: el 13 de agosto de 1521 cayó en este lugar nuestro último emperador azteca Cuauhtémoc, y desde entonces el pueblo le llama Tequipeucan, el lugar donde empezó la esclavitud, que al paso del tiempo derivaría en Tequipe y después en Tepito. Tepito ha sido fuente permanente de la mala leyenda vinculada con los asuntos delictivos y en el siglo XIX alcanzaría especial registro. Sería también cuando se conforman los medios de comunicación modernos en México, con la fundación del periódico El Universal el 1 de octubre de 1916 y al año siguiente el periódico Excelsior, cuando empieza la nueva etapa moderna del periodismo mexicano. Cuando en 1928 se funda el periódico La Prensa, se le dará especial realce a los contenidos vinculados con la llamada nota roja o nota policíaca, que pervivirá prácticamente durante toda la época conocida como la era de la delincuencia común en México, hasta que en la década de 1970, como parte de un proceso complejo acumulativo, se derivarán las condiciones para iniciar la llamada era de la delincuencia organizada y a partir de ahí también encontrar otras formas de cobertura periodística, licenciado. Sin duda, una ilustración en un breve tiempo con relación a la forma en que se ha realizado este tipo de cobertura a lo largo de los años, en el avatar de las décadas. En ese sentido, me gustaría aclarar para nuestros amigos que nos siguen con relación al nombre. Es un nombre de esta colonia, de la actual colonia Morelos. Es un nombre que deviene entonces de la lengua náhuatl. Exactamente. Porque bueno, según la mitología urbana, por así decirlo, o la tradición que yo había escuchado, que era de dos personajes de seguridad pública, entonces policías que estaban en cada esquina, y el mito urbano nos ilustra que uno le dice al otro, voy a hacer mi rondín en esta zona, una zona muy conflictiva desde hace muchísimo tiempo, y si veo algo te pito.
Así. Entonces, yo pensé que de ahí venía el nombre, pero bueno, es una aportación la que nos acaba de realizar usted en este tenor. Ahora bien, Que si me lo permite, ajá, no, licenciado, adelante. comentamos sobre este punto tan interesante que usted maneja, el de que es la versión aceptada durante mucho tiempo en México y que proviene, se sustenta en la Conseja Popular y que ha sido referida por cronistas, por historiadores. Pero también muy brevemente recordemos cómo en el mercado de Tlatelolco en la época prehispánica, de acuerdo a los registros de Bernal Díaz del Castillo y otros cronistas de la conquista, ahí había en el mercado de Tlatelolco más bien un área donde se vendían todas las cosas viejas y cosa vieja, dicho en náhuatl, es tepitón, que también deriva ahí específicamente tepitones fierros viejos. Tiene que ver con ese asunto también. Sin duda una zona con un bagaje cultural popular extremo. Y obviamente también, desafortunadamente, la colonia Morelos, conocida vulgarmente como Tepito, una zona de mucho conflicto y de centro de delincuencia organizada en la actualidad. Entonces, en ese sentido, pues entraríamos en materia, si le parece bien, don Raúl, con relación a esta cobertura. ¿Cómo surge de manera prístina las coberturas, me imagino que en papel, de la famosa nota roja dentro de nuestra ciudad? ¿Cuáles son los orígenes, perdón? En el periodismo contemporáneo mexicano se registra, decíamos, con el surgimiento del periódico La Prensa en 1928 y que marcará una exitosa trayectoria de décadas en donde lo que más vende, lo que más impacta, lo que más atrae es la nota roja, con detalles más allá de la crónica policíaca que dan cuenta en forma pormenorizada de cómo operan las bandas de la era de la delincuencia común en México. Durante décadas hubo personajes que vaya que se convirtieron en verdaderas leyendas dentro de los anales carcelarios y delictivos mexicanos. Recordemos algunos, por ejemplo, las famosas poquianchis, que se caracterizaron por llevar a cabo un productivo negocio de trata de blancas, de raptar, de secuestrar a chicas que después metían a la explotación sexual y en algunos casos pidiendo rescate por ellas. Pero también están casos, por ejemplo, del famoso Goyo Cárdenas, este estrangulador de Tacuba, que vendría a lograr grandes encabezados a lo largo de los años y que se convirtió en un verdadero mito, porque con su gran capacidad alcanzó ni más ni menos que a terminar su carrera como abogado dentro de las rejas de Lecumberri, el viejo Palacio Negro que fue construido por Porfirio Díaz e inaugurado en 1901 y que llevaría también a que Goyo Cárdenas se convirtiera en toda una referencia. Pero también encontramos personajes como Higinio Sobera de la Flor, conocido en el lenguaje carcelario como el Pelón Sobera de la Flor, y habría muchos más. Solamente recuperaría la figura más importante de toda la época de la delincuencia común en México y que sería el enclave, el punto de referencia para pasar a la época de la delincuencia organizada. Su nombre, Dolores Esteves. Nadie la conoce como tal. Su apodo, Lola la Chata, que logró convertir en un verdadero imperio el arte, ella lo convirtió en el arte, de tener, contar, atraer la cobertura, la protección, el blindaje de las corporaciones policíacas y los altos mandos de la policía para traficar marihuana, droga, sobre todo marihuana, y para dedicarse a la explotación de mujeres en la Candelaria de los Patos, en el Callejón de Manzanares, y a lo largo del tiempo hacer ni más ni menos un enorme negocio que le llevaría a crear en la explotación de mujeres lugares exclusivos de acompañantes de altos empresarios y políticos en zonas exclusivas como Polanco, Anzures y demás. Lola la Chata es uno de los referentes obligados
para entender el proceso de la cobertura de la prensa mexicana en este enorme espacio de la era de la delincuencia común. Ok, sin duda muy ilustrativo, pasando desde las famosas poquianchis, el famoso carnicero Tacuba y bueno, Lola la Chata. Tristemente personajes célebres dentro de la historia nacional. Bueno, por otro lado, pues bueno, aquí estamos hablando, corríjame si miento, años mediados del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y bueno, a la postre ya en la década del 60, 70, la cobertura mediática empieza a evolucionar con relación a nuevos sistemas de la cobertura misma, ¿no? En el ámbito periodístico. No sé si nos pueda platicar un poquito con relación a ello. Sí, con mucho gusto. Muy brevemente nada más comentaremos, porque seguramente ustedes se preguntan, ¿y qué sucede con la radio y qué con la televisión? La radio llega a México a principios de la década de 1920, impulsada por Constantino de Tárnava, un académico, científico e impulsor de la comunicación de alta tecnología en su época, y será con carácter experimental para después convertirse en un enorme atractivo de difusión en nuestro país. La televisión se estrenará el 1 de septiembre de 1950 en una transmisión desde el Palacio de Minería en la cobertura del cuarto informe de gobierno del entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, y encontrará una etapa sumamente importante donde poco interesaba en sus barras de contenidos informativos lo relacionado con el asunto delictivo. Sería hasta la década de 1970 y 80, cuando se enlazarían tres acontecimientos que anunciaban la llegada de la era de la delincuencia organizada a México y su consolidación. El primer acontecimiento fue el llamado evento de la fuga del siglo, donde Kaplan y Contreras tienen la capacidad de organizar, planear y concretar su fuga de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, en un helicóptero. Por supuesto, fueron reubicados, relocalizados, pero nunca reaprendidos. El segundo acontecimiento fue el asesinato el 30 de mayo de 1984 del periodista Manuel Buendía, quien en su columna Red Privada venía dando cuenta de supuestos vínculos de altos personajes de la política mexicana con varones del narcotráfico en el contexto internacional. Y el tercer acontecimiento se da en 1985, cuando Enrique Camarena, agente de la DEA, es detenido y ni más ni menos que asesinado junto con su piloto de apellido Avelar, y que esto determinará que se abra un capítulo muy crítico de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Es decir, esos tres acontecimientos nos decían ya la era de la delincuencia organizada está en México. Ok, excelente. Bueno, yo recuerdo la fuga también de Sicilia, ¿no? Sí, claro. En el tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri, que fue de hecho la última fuga suscitada en esa penitenciaría. Bueno, sin duda un tema que nos da para más. ¿Qué le parece si hacemos un segundo programa? Pero excelente, sería muy importante. Para concluir y llegar hasta la era digital. Me parece muy bien, licenciado Salazar. Le agradezco mucho y no se pierda nuestro siguiente programa. Muchas gracias.